rugido constante del Kenworth de Rogelio, apodado El Rayo por la velocidad con la que solía devorar kilómetros, volvió a llenar el aire. Isabella se acomodó en el asiento del copiloto, un espacio vasto y elevado que olía a diésel, café y algo indefinible que Rogelio asociaba con los sueños rotos y las promesas cumplidas. La niña se había subido con una mezcla de cautela y una curiosidad infantil que no pudo ocultar. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora escaneaban el tablero, los innumerables botones y palancas, y el paisaje que se desdibujaba al anochecer. Rogelio arrancó, la transmisión gruñendo suavemente mientras el camión tomaba velocidad. El sol ya se había hundido por completo, dejando tras de sí un lienzo estrellado que parecía extenderse hasta el infinito. Las luces del tablero iluminaban tenuemente el rostro de Isabella, revelando la palidez de su piel y la fragilidad de sus facciones. ¿Tienes hambre, Isabella?, preguntó Rogelio, su voz esforzándose por ser suave sobre el murmullo del motor. La niña asintió, encogiéndose un poco. Un poco. Tengo unas galletas y un termo de café en la nevera de aquí atrás. No es una cena de restaurante, pero te quitará el filo. Isabella lo miró, y por primera vez, Rogelio vio un atisbo de algo más allá de la desconfianza, una chispa de alivio. Gracias. Mientras Rogelio maniobraba el gigantesco vehículo por la carretera oscura, Isabella alcanzó la nevera y sacó las provisiones. Comió las galletas con una avidez que desmentía su delicado aspecto. El café, aunque negro y fuerte, la ayudó a entrar en calor. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio incómodo, sino uno cargado de la extrañeza de su encuentro. Rogelio no insistió en preguntas. Sabía que las historias, como los kilómetros, se desenrollaban a su propio ritmo. Ya había escuchado su versión, fugaz y rota, de por qué estaba sola en la carretera. La historia de una rabieta de adolescente que terminó con un abandono, o al menos eso era lo que parecía. Pero la forma en que Isabella evitaba su mirada, la tensión en sus hombros, le decía que había más. Con el paso de los minutos, el ritmo monótono de la carretera y el cansancio comenzaron a hacer mella en Isabella. Sus párpados pesaban, y su cabeza, de vez en cuando, caía hacia un lado. «Puedes dormir un poco», dijo Rogelio, su voz baja. «No hay prisa». Isabella asintió, y en poco tiempo, su respiración se hizo regular y profunda. Rogelio la observó por el rabillo del ojo. El suave resplandor del tablero iluminaba su rostro infantil, la inocencia de un sueño que contrastaba brutalmente con la dureza de la carretera. No pudo evitar pensar en su propia hija, la pequeña Sofía, que ahora tendría casi la misma edad que Isabella, si el destino no se la hubiera arrebatado años atrás. El recuerdo era una punzada persistente en su corazón, una cicatriz que la carretera no había logrado borrar. Los kilómetros se sucedían. Michoacán se transformó lentamente en Jalisco, y luego, en las primeras luces del amanecer, en Zacatecas. Rogelio se detuvo en una gasolinera a las afueras de Fresnillo, una parada familiar donde el dueño, un hombre robusto llamado Chuy, ya lo conocía por su nombre. «Otra vez madrugando, Rayo», saludó Chuy, sirviendo café en la taza térmica de Rogelio. Su mirada curiosa se posó en la figura dormida de Isabella en el asiento del camión. Rogelio simplemente asintió, evitando el tema. No era momento de dar explicaciones que no entendía ni él mismo. Después de llenar el tanque y estirar las piernas, Rogelio despertó a Isabella con suavidad. «Hemos llegado a Fresnillo. Hay un baño y puedes lavarte la cara». Isabella bajó del camión, sus movimientos algo rígidos por el sueño. El aire fresco y seco de la mañana la despertó. Entró al baño de la gasolinera y al salir, su rostro lucía un poco más animado, aunque sus ojos todavía mostraban el cansancio acumulado. «¿Estás lista para llamar a tu familia?», preguntó Rogelio. Isabella vaciló. Mordió su labio inferior. «No sé qué decirles». Rogelio suspiró. «Diles que estás bien. Que un trailero te encontró y te trajo a un lugar seguro. Que vas de camino a... ¿Dónde viven tus papás?». Isabella lo miró con una expresión indescifrable. «Viven en la Ciudad de México». Una punzada de sorpresa atravesó a Rogelio. Ciudad de México. Eso era un trecho largo desde Michoacán. La seriedad de la situación se hizo aún más evidente. «Bueno, diles que estás bien y que te estoy llevando hacia allá. ¿Tienes el número de tu papá o de tu mamá?». Isabella dudó un momento, y luego, con lentitud, le dictó un número. Era un número largo, con muchos dígitos, lo que sugería una línea privada o de oficina. Rogelio sacó su viejo teléfono satelital, uno de esos modelos robustos y anticuados que funcionaban incluso en los lugares más remotos. Marcó el número.
El tono sonó varias veces. Rogelio ya se estaba preparando para dejar un mensaje cuando, al fin, una voz se escuchó al otro lado de la línea. Era una voz masculina, grave y autoritaria, con un tono de impaciencia apenas disimulado. «¿Diga? ¿Quién habla?» «Buenos días», dijo Rogelio, tratando de sonar tranquilo. «Mi nombre es Rogelio Morales, soy trailero. Me encontré a una muchacha llamada Isabella anoche, sola en la carretera en Michoacán. Dice que es su hija». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tenso y prolongado. Rogelio pudo casi sentir la incredulidad, luego la ira, y finalmente, algo que sonaba a alivio. «¿Isabella? ¿Mi hija? ¿Está bien? ¿Dónde está?» La voz se elevó en un tono de urgencia. «Está bien, señor. Está aquí conmigo en una gasolinera en Fresnillo, Zacatecas. Está a salvo. Parece que tuvo un desacuerdo con su chofer y se bajó del coche». Otro silencio. Esta vez, era un silencio de cálculo, de evaluación. «Un desacuerdo. Entiendo. ¿Y usted, qué quiere? ¿Dinero?» La voz del hombre era fría, casi acusatoria. Rogelio sintió una punzada de molestia. «Mire, señor, no quiero nada. Solo la encontré sola y la traje a un lugar seguro. Mi ruta va hacia Monterrey con una carga de aguacates. Pero no iba a dejar a su hija a la intemperie. La llevaré lo más cerca posible de la Ciudad de México. Quizás hasta San Luis Potosí, y de ahí usted podría venir a recogerla». «San Luis Potosí». El hombre repitió, como si estuviera calculando distancias. «No. No puedo enviar a nadie tan lejos. Necesito que la traiga directamente. A la Ciudad de México. Le pagaré lo que sea necesario». Rogelio dudó. Su carga de aguacates era urgente. Un desvío a la Ciudad de México lo retrasaría al menos un día y medio. Pero la imagen de Isabella, sola y asustada en la oscuridad, se le vino a la mente. «Mire, señor, no se trata de dinero. Tengo una entrega programada. Pero no voy a dejar a su hija. La llevaré. Tardaré un poco más de lo normal, pero la llevaré hasta la Ciudad de México. Necesito una dirección de entrega». La voz del hombre, aunque aún tensa, se suavizó ligeramente. «Gracias. De verdad. No sé cómo agradecerle. Mi nombre es Armando Castillo. Soy el director de Grupo Castillo. Le enviaré la dirección por mensaje. Y un adelanto. Y créame, su ayuda no será olvidada». Rogelio dio su número de teléfono celular, el que usaba para mensajes de texto y aplicaciones. «Entendido, señor Castillo. La muchacha está bien. Estaremos en camino». Colgó el teléfono y miró a Isabella, que había estado escuchando la conversación, sus ojos fijos en él. «Tu papá es Armando Castillo, ¿eh?» Rogelio se rascó la barba. El nombre no le sonaba. No se codeaba con empresarios de ese calibre. Isabella asintió, su rostro inexpresivo. «Sí. Es importante». Rogelio sonrió con ironía. Lo deduje por su forma de hablar. «Mira, tu papá quiere que te lleve directamente a la Ciudad de México. Eso significa que mi carga de aguacates va a llegar un poco tarde, pero ¿qué le vamos a hacer?». Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, apareció en los labios de Isabella. «Gracias, Rogelio». «No hay de qué, Isabella. Ahora, sube. Tenemos un largo camino por delante». El viaje se reanudó. El sol de la mañana se alzó, revelando un paisaje más variado, con colinas y cactus que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Rogelio puso música en el viejo estéreo del camión, corridos que hablaban de amores perdidos y vidas en la carretera, baladas melancólicas que llenaban el espacio con su resonancia. Isabella no dijo nada, simplemente escuchó, a veces tarareando suavemente con la melodía. A medida que pasaban las horas, Rogelio intentó mantener una conversación ligera. Le habló de sus rutas, de los pueblos que había conocido, de la soledad y la libertad de la vida en el camino. Isabella, al principio reacia, comenzó a responder con frases cortas, y luego, poco a poco, con más detalles. Descubrió que Isabella tenía 14 años, que estudiaba en una escuela privada de élite en la Ciudad de México, que sus padres eran, efectivamente, muy importantes en el mundo de los negocios. Su padre, Armando Castillo, era un magnate inmobiliario, dueño de un conglomerado que abarcaba desde hoteles de lujo hasta desarrollos habitacionales. Su madre, Sofía Castillo, era una figura social prominente, dedicada a eventos de caridad y a mantener la imagen impecable de la familia.
No me entienden, dijo Isabella un poco después, su voz teñida de resentimiento. Siempre están ocupados. Siempre viajando. Me dejan con niñeras, con choferes. Soy como un objeto más en su casa, una posesión que tienen que mostrar de vez en cuando. Rogelio escuchó, asintiendo. No era la primera vez que escuchaba una historia así, aunque normalmente provenía de jóvenes de barrios más humildes que sentían el abandono de otras maneras. La riqueza, al parecer, no era una cura para la soledad. Sé lo que se siente, dijo Rogelio, su voz grave. Sentirse solo, incluso cuando hay gente alrededor. La carretera te enseña mucho sobre eso. Isabella lo miró, sus ojos curiosos. Usted está solo, Rogelio. Rogelio sonrió amargamente. Digamos que la soledad es mi compañera de viaje más frecuente. Tuve una familia hace mucho tiempo. Una esposa, una hija. Pero el destino, a veces es cruel. No entró en detalles. No era algo de lo que hablara fácilmente. La pérdida de su pequeña Sofía y de su esposa en un accidente de tráfico años atrás lo había destrozado. Había dejado su vida anterior, su pequeña casa en un pueblo de Jalisco, y se había echado a la carretera, buscando en el movimiento constante una forma de huir del dolor. El camión se había convertido en su hogar, y los kilómetros, en la única forma de seguir adelante. Isabella, sorprendentemente, no insistió. Parecía entender que había una historia de dolor detrás de sus palabras, una que reflejaba, de alguna manera, la suya propia. El silencio se volvió un poco más cómodo, un espacio compartido de entendimiento tácito. Pasaron por ciudades polvorientas y pueblos coloridos, por campos de agave y desiertos áridos. Rogelio se detuvo en pequeñas fondas de carretera donde comían tacos y quesadillas, y donde Isabella, al principio, se sentía incómoda entre los traileros y los trabajadores locales, pero poco a poco se fue relajando, observando el bullicio con una fascinación silenciosa. Por las noches, Rogelio estacionaba el camión en paradas seguras, bien iluminadas. Isabella dormía en el asiento del copiloto, envuelta en una manta que Rogelio le había prestado. Él, por su parte, dormía en la pequeña litera en la parte trasera de la cabina, siempre alerta a cualquier ruido inusual. En un momento, mientras cruzaban un pequeño pueblo en San Luis Potosí, el camión de Rogelio tuvo un pequeño problema con el sistema de frenos. Nada grave, pero lo suficiente para que Rogelio decidiera detenerse en un taller de carretera para una revisión. Vamos a tener que esperar un par de horas, Isabella le dijo. Puedes quedarte aquí o dar una vuelta por el pueblo, si quieres. Es un lugar tranquilo. Isabella, para sorpresa de Rogelio, optó por explorar. Era un pueblo pequeño, con una plaza central, una iglesia antigua y algunas tiendas de artesanías. Rogelio la observó mientras se alejaba, un atisbo de preocupación en su rostro. A pesar de su valentía inicial, era una niña criada en un mundo de privilegios, ajena a las asperezas de la vida real. Horas más tarde, cuando el mecánico le dio el visto bueno, Rogelio regresó al camión. Isabella lo estaba esperando, sentada en un banco de la plaza, con una pequeña figura de barro en la mano. Mira lo que encontré, dijo, sus ojos brillando. Es un coyote. Y no costó casi nada. Rogelio sonrió. Es bonito. Parece que te divertiste. Sí. Es diferente. En la Ciudad de México, todas las tiendas son iguales. Aquí, es como si cada cosa tuviera su propia historia. Esa noche, mientras cenaban en otra fonda de carretera, Isabella comenzó a hablar más libremente. Le contó a Rogelio sobre sus frustraciones en la escuela, la presión por ser perfecta, las expectativas de sus padres que parecían sofocarla. Habló de su soledad en la inmensa mansión familiar, de los días que pasaba sola, de la forma en que sus padres la veían como una extensión de su estatus social, más que como una persona con sus propios sueños y deseos. Por eso me bajé del coche, confesó, la voz un hilo. Estaba harta. Mi chofer me regañó por una tontería y exploté. Quería que vieran que no soy un juguete. Quería que se dieran cuenta de que existo. Rogelio la escuchó con paciencia, su corazón encogiéndose ante la vulnerabilidad de la niña. A veces, las personas que más te aman son las que menos te entienden, dijo. Pero eso no significa que no te amen. Solo significa que no saben cómo mostrarlo. Pero yo quiero que me entiendan, dijo Isabella, sus ojos brillando con lágrimas. Quiero que vean quién soy, no lo que esperan que sea. Rogelio asintió. Lo sé. Y lo que te pasó, esta escapada, tal vez sea la forma de que abran los ojos. A veces, las cosas más duras nos enseñan las lecciones más grandes. El vínculo entre ellos se había fortalecido, no por lazos de sangre,
sino por la carretera y la vulnerabilidad compartida. Rogelio, el hombre solitario y endurecido por la vida, encontró en Isabella una chispa de la inocencia que había perdido. Isabella, la niña rica y mimada, descubrió en Rogelio una bondad genuina, una honestidad brutal que no encontraba en su mundo. Llegaron a la Ciudad de México al atardecer del tercer día. La inmensidad de la metrópoli, el tráfico caótico, los rascacielos que se alzaban hacia el cielo gris, eran un contraste chocante con la quietud de la carretera. Rogelio navegó el Kenworth con la pericia de un veterano, siguiendo las indicaciones que Armando Castillo le había enviado. La dirección los llevó a Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El camión de Rogelio, con su imponente tamaño y su aspecto curtido, parecía fuera de lugar en las calles bordeadas de árboles y mansiones opulentas. Finalmente, se detuvo frente a una residencia que parecía sacada de una revista. Una reja de hierro forjado, altos muros y cámaras de seguridad por todas partes. «Bueno, Isabella, llegamos», dijo Rogelio, apagando el motor. El silencio en el interior del camión era repentino, casi antinatural. Isabella miró la mansión, una expresión compleja en su rostro. Alivio, sí, pero también una tristeza velada. La realidad de su mundo, el que había intentado dejar atrás, la esperaba. Antes de que pudieran bajar, la reja se abrió con un zumbido, y un hombre alto, elegante, con el cabello impecablemente peinado y un traje caro, salió corriendo de la mansión. Era Armando Castillo. Detrás de él, una mujer igualmente elegante, Sofía Castillo, con los ojos hinchados y una expresión de angustia. Armando Castillo se detuvo en seco al ver a Rogelio, y sobre todo, a Isabella. Sus ojos se clavaron en su hija, y por un instante, la fachada de empresario imponente se resquebrajó, revelando al padre preocupado. «Isabella», gritó Sofía, corriendo hacia el camión. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras abría la puerta del copiloto y abrazaba a su hija con una fuerza desesperada. Isabella se aferró a su madre, y Rogelio vio las lágrimas asomarse en los ojos de la niña. Era un momento íntimo, el reencuentro de una familia fracturada. Rogelio se sintió un intruso. Armando Castillo se acercó al camión, su mirada intensa fija en Rogelio. «Usted es Rogelio Morales». «El mismo, señor Castillo», dijo Rogelio, bajando del camión. Se sentía un poco incómodo, un hombre de carretera en medio de tanta opulencia. Armando extendió la mano, y Rogelio la estrechó. El apretón fue firme, decidido. «No sé cómo agradecerle. Ha salvado a mi hija. Ha hecho lo que ningún otro habría hecho». «Solo hice lo correcto, señor. La muchacha estaba sola y en peligro». Armando Castillo asintió, su mirada escrutando a Rogelio. Había algo en los ojos del trailero, una honestidad inquebrantable, una calma que contrastaba con su propio mundo de caos y ambición. «Permítame compensarle», dijo Armando, sacando su cartera. «Lo que sea que haya perdido por el desvío, lo cubriré con creces. Y más». Sacó una pila de billetes que Rogelio calculó serían varios miles de dólares, y se los extendió. Rogelio retrocedió, negando con la cabeza. «Señor Castillo, le dije que no se trataba de dinero. No acepto pagos por ayudar a una persona en necesidad». Armando frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas. La negativa de Rogelio lo sorprendió. «Pero, usted perdió tiempo. Sus aguacates, necesito que entienda que valoro lo que hizo. Mi tiempo es mío, señor. Y mis aguacates llegarán. Un poco tarde, pero llegarán». Rogelio se encogió de hombros. «Lo único que le pido es que cuide a su hija. Ella solo necesita que la escuchen». Isabella, que se había separado de su madre y ahora estaba junto a su padre, miró a Rogelio con una gratitud silenciosa. Armando Castillo estudió a Rogelio por un momento más. Luego, con un gesto que parecía ser un esfuerzo para él, guardó el dinero. «Comprendo. Pero no puedo dejarlo así. Me ha hecho un favor que no tiene precio». Miró a Isabella, y luego a Rogelio. «Por favor, deme su tarjeta. O su número de teléfono. Necesito tener una forma de contactarlo». Rogelio le dio su número de celular. «El Rayo Morales. Así me conocen». «Rayo Morales», repitió Armando, una sonrisa tenue apareciendo en sus labios. «Le aseguro, señor Morales, que esto no quedará así». Un momento de silencio incómodo se cernió entre ellos. Rogelio sabía que era hora de irse. Su trabajo lo esperaba. «Bueno, señor Castillo, señora Castillo.
Isabella, dijo Rogelio, haciendo un pequeño asentimiento. Me tengo que ir. Tengo una entrega pendiente. Isabella corrió hacia él y, para sorpresa de Rogelio, lo abrazó con fuerza. Gracias, Rogelio. De verdad. Nunca lo olvidaré. Rogelio le dio unas palmaditas en la espalda, torpe pero conmovido. Cuídate, Isabella. Y háblale a tus papás. Que no te dé miedo decirles lo que sientes. Luego, con un último asentimiento a los Castillo, Rogelio se subió a la cabina de su camión. El motor cobró vida, un rugido familiar que lo sacó de ese mundo de mansiones y silencios incómodos. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Los Castillo, con Isabella en medio, lo observaban. Eran una imagen congelada en el tiempo, una instantánea de un encuentro que había cambiado algo, aunque Rogelio aún no sabía el qué. Los siguientes días fueron una vorágine para Rogelio. Logró entregar los aguacates con un retraso, lo que le valió algunas reprimendas de su jefe, pero nada que no pudiera manejar. La empresa de transporte para la que trabajaba, Transportes Águila, era flexible con los viejos lobos de mar como él, siempre y cuando las entregas se hicieran. Después de Monterrey, tomó una nueva carga hacia Guadalajara, y luego de regreso al centro del país, su rutina habitual. La vida en la carretera volvió a su normalidad. El café negro al amanecer, las comidas rápidas en paradas de camiones, las largas horas al volante bajo el sol inclemente o la oscuridad estrellada. El recuerdo de Isabella y los Castillo se difuminaba, convirtiéndose en otra de las innumerables historias que Rogelio había acumulado a lo largo de los años. Era un buen recuerdo, sí, una de esas historias que le recordaban que, a pesar de todo, la bondad aún existía en el mundo. Sin embargo, el universo de Armando Castillo era uno donde los favores no se olvidaban, ni los servicios valiosos pasaban desapercibidos. Una semana después de dejar a Isabella en la Ciudad de México, Rogelio recibió una llamada en su celular mientras estaba estacionado en una gasolinera en Tula, Hidalgo. El número era desconocido. Diga. ¿Señor Rogelio Morales? Soy Laura, la asistente personal del señor Armando Castillo. La voz era profesional, eficiente. Rogelio frunció el ceño. Sí. ¿Qué se le ofrece? El señor Castillo desea invitarlo a una reunión con él en la Ciudad de México. Ha insistido mucho en poder conversar con usted en persona. Rogelio se sintió incómodo. Una reunión con un magnate. No encajaba en su mundo. ¿Una reunión? No creo que tengamos nada de qué hablar, señorita. Ya le entregué a su hija sana y salva. El señor Castillo no lo ve así, señor Morales. Él cree que tiene una propuesta muy importante que hacerle. Es sobre su futuro. El futuro. Esa palabra sonó extraña en los oídos de Rogelio. Su futuro era la carretera, el rugido de su motor, la soledad y la libertad. ¿Qué podría ofrecerle un hombre como Armando Castillo? Mire, estoy en ruta. No puedo desviarme a la Ciudad de México por una reunión. Tengo un horario que cumplir. El señor Castillo entiende su compromiso, señor Morales. Ha dispuesto un jet privado para que lo recoja en el aeropuerto más cercano a su ubicación y lo traiga a la Ciudad de México. Y lo regresará tan pronto como la reunión concluya. Rogelio se quedó sin palabras. Un jet privado. Era absurdo. Él, Rogelio Morales, el trailero con olor a diésel y sueños rotos, volando en un jet privado. No sé qué decir, balbuceó. Solo necesito su confirmación, señor Morales. El jet puede estar allí en menos de 2 horas, en el aeropuerto de Pachuca. Un coche lo estará esperando para llevarlo al aeropuerto. La curiosidad, a pesar de su resistencia, comenzó a picarle. ¿Qué demonios quería Armando Castillo? ¿Una oferta de trabajo? ¿Un agradecimiento exagerado? No tenía nada que perder, salvo un par de horas de su tiempo y un poco de su tranquilidad. De acuerdo, dijo Rogelio, con un suspiro. Dígale al señor Castillo que estaré ahí. Laura le dio las instrucciones detalladas, y Rogelio, aún incrédulo, se dirigió a Pachuca. La idea de subirse a un jet privado, él, que a duras penas había volado en aviones comerciales un par de veces en su vida, era casi surrealista. El coche que lo recogió era un lujoso Mercedes negro, con un chofer impecablemente vestido. Rogelio se sintió aún más fuera de lugar. El aeropuerto era pequeño y exclusivo, nada que ver con los aeropuertos comerciales bulliciosos. El jet, un pequeño avión reluciente, lo esperaba en la pista. Dentro, el lujo era discreto pero palpable. Asientos de cuero, una pequeña barra, la calma de un espacio diseñado para la eficiencia y el confort. Rogelio se sentó,
abrochándose el cinturón, sintiendo el despegue con una mezcla de fascinación y ligera náusea. El vuelo duró menos de lo que le tomó a Rogelio vaciar un termo de café. Aterrizaron en un aeropuerto privado en las afueras de la Ciudad de México. Otro coche de lujo lo esperaba para llevarlo directamente a las oficinas centrales de Grupo Castillo. Las oficinas eran una torre de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. El lobby era un espectáculo de mármol pulido y arte contemporáneo. Rogelio, con sus botas de trabajo y su ropa sencilla, se sentía como un pez fuera del agua. Laura, la asistente, lo recibió con una sonrisa profesional y lo condujo a través de pasillos silenciosos y elegantes hasta un ascensor privado que los llevó directamente al piso ejecutivo. Armando Castillo lo esperaba en su oficina, una suite inmensa con vistas panorámicas a la ciudad. El escritorio era de madera maciza, la decoración minimalista y sofisticada. Armando, de pie junto a una ventana, lo observaba con una expresión que Rogelio no pudo descifrar. «Señor Morales», dijo Armando, extendiendo la mano en cuanto Rogelio entró. Su voz era la misma, profunda, autoritaria, pero con un matiz diferente, casi de expectación. «Señor Castillo», Rogelio estrechó su mano, sintiéndose aún más incómodo. «Gracias por venir. Sé que es un desvío importante para usted, pero le aseguro que valdrá la pena». Armando hizo un gesto hacia un par de cómodos sillones de cuero. «Por favor, siéntese». Una vez sentados, Armando lo miró directamente a los ojos. «Señor Morales, lo que usted hizo por mi hija no tiene precio. Ha demostrado una integridad y una valentía que rara vez se encuentran en este mundo. Isabella me ha contado mucho». Rogelio asintió, esperando lo peor. Seguramente Isabella se habría quejado de sus padres, y ahora él era el portador de la verdad incómoda. «Ella me contó sobre su conversación», continuó Armando, su voz más suave. «Sobre lo que le dijo acerca de nosotros, sus padres. Y sobre usted. Sobre lo que le pasó a su familia». Rogelio sintió un escalofrío. Isabella le había contado su historia. Sentimientos encontrados lo invadieron, un poco de vergüenza, un poco de gratitud por su confianza. «No pretendo inmiscuirme en su vida personal, señor Morales», dijo Armando, como si leyera sus pensamientos. «Pero lo que sí sé es que ha demostrado ser un hombre excepcional. Un hombre con valores. Y eso es algo que valoro más que cualquier currículum o título universitario». Armando se reclinó en su sillón, entrelazando las manos. «He estado pensando mucho desde que Isabella regresó. Su aparición en su vida ha sido una revelación para ella y para mí. Nos ha hecho ver muchas cosas». Hizo una pausa. Rogelio no dijo nada, esperando. «Quiero hacerle una propuesta, señor Morales. Una que podría cambiarle la vida, si está dispuesto a aceptarla». Rogelio lo miró, incrédulo. «¿Una propuesta? ¿De qué tipo?» «Quiero que trabaje para mí, señor Morales. No como trailero». Rogelio frunció el ceño. «Entonces, ¿cómo qué?» «Como mi jefe de seguridad personal. Y el de mi familia». Rogelio soltó una risa irónica. «¿Jefe de seguridad? Señor Castillo, yo soy trailero. No tengo experiencia en eso». «Tiene algo mucho más valioso que la experiencia, señor Morales. Tiene instinto, tiene lealtad y tiene un conocimiento profundo de la calle, de lo que es real. Mi actual equipo de seguridad es eficiente, sí, pero carecen de algo humano. Algo que usted tiene en abundancia. Confianza. Isabella confía en usted. Y yo también lo hago». Armando se levantó y se acercó a la ventana, observando la vasta ciudad debajo. «Mi vida, la vida de mi familia, está constantemente bajo el escrutinio. Hay riesgos, amenazas. Necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente para proteger a los míos. Alguien que no se doblegue ante el dinero ni el poder. Alguien como usted». «Pero señor Castillo», Rogelio insistió, sintiéndose abrumado. «Yo no tengo la preparación. No sé de seguridad, armas, defensa personal. Todo eso se lo proporcionaremos, señor Morales. Lo entrenaremos con los mejores. Le proporcionaremos los recursos. Todo lo que necesite. No solo su salario será generoso, sino que se le dará una casa, un coche, y todo lo que usted y su futura familia puedan necesitar. Su vida cambiará por completo». El silencio llenó la oficina. Rogelio procesaba las palabras de Armando. Una vida diferente. Una casa. Seguridad. Dejar la carretera, la soledad, el constante movimiento. Era una oferta que sonaba a fantasía,
a un sueño que no se atrevía a tener. ¿Por qué yo?, preguntó Rogelio, la voz ronca. Hay muchos hombres más calificados que yo. Armando se giró, sus ojos fijos en los de Rogelio. Porque usted no me pidió nada. Porque se negó a aceptar dinero por un acto de bondad genuina. Porque mi hija, que desconfía de todo el mundo, confía en usted. Porque usted vio a mi hija no como la hija de un magnate, sino como una niña asustada. Eso, señor Morales, es invaluable. Piénselo, añadió Armando, su voz más suave. No tiene que decirme que sí ahora mismo. Vuelva a su ruta, haga lo que tenga que hacer. Pero considere esta oferta. No solo es una oferta de trabajo, es una oportunidad para un nuevo comienzo. Para usted y para lo que usted pueda construir en el futuro. Armando le entregó una tarjeta de presentación. Mi número personal. Cuando esté listo para hablar, llámeme. Le daré mi palabra de que esta es una oferta seria y que su vida, si la acepta, tomará un giro que ni siquiera imagina. Rogelio se puso de pie, su mente en un torbellino. Había entrado en esa oficina como un simple trailero, y ahora se le ofrecía una vida que nunca había soñado. Una vida de estabilidad, de propósito, de protección. Le agradezco, señor Castillo, dijo Rogelio, su voz apenas un susurro. Necesito pensarlo. Por supuesto, dijo Armando, con una sonrisa que apenas alcanzó sus ojos. El jet lo espera para llevarlo de vuelta. Y si necesita algo, lo que sea, no dude en llamar. Rogelio salió de la oficina, de nuevo acompañado por Laura, con la cabeza dando vueltas. El camino de regreso al aeropuerto, el vuelo de vuelta a Pachuca, el coche que lo llevó de vuelta a su camión en la gasolinera, todo pasó en una especie de neblina. Volvió a subirse a la cabina de su Kenworth. El familiar olor a diésel y café, el asiento que había sido su hogar durante tantos años. Miró por la ventana, hacia la carretera que se extendía hacia el horizonte, una serpiente de asfalto que representaba su vida. Y luego miró la tarjeta en su mano. Armando Castillo. Grupo Castillo. Un nuevo comienzo. La decisión era monumental. Significaba dejar atrás la única vida que conocía, la soledad autoimpuesta, la libertad de la carretera. Pero también significaba una oportunidad de sanar, de encontrar un nuevo propósito, de quizás, construir algo de nuevo. La imagen de Isabella, sus ojos asustados, su sonrisa agradecida, se le vino a la mente. Ella había sido el catalizador, la pequeña pieza en el inmenso rompecabezas que había desencadenado todo esto. La noche cayó sobre la carretera, y Rogelio se quedó sentado en la cabina, con el motor apagado, observando las estrellas. Eran las mismas estrellas que había observado durante años, pero esta noche parecían brillar con una luz diferente, una luz que anunciaba un camino que nunca había considerado. El Rayo Morales, el trailero solitario, estaba a punto de enfrentar la bifurcación más importante de su vida. El Kenworth de Rogelio permaneció estacionado en la gasolinera de Tula, Hidalgo, mucho después de que el sol se ocultara y las estrellas comenzaran a salpicar el cielo. La tarjeta de Armando Castillo, con su tacto suave y el brillo de un futuro desconocido, quemaba ligeramente en su mano. La carretera, su eterna compañera, lo llamaba con su familiar lamento de viento y asfalto, pero ahora, ese llamado se sentía diferente, como un susurro lejano frente al atronador rugido de una oportunidad. Rogelio no era ajeno a las decisiones difíciles. Su vida había sido una serie de bifurcaciones, cada una con su propio cúmulo de arrepentimientos y aprendizajes. La pérdida de su Sofía, su pequeña hija de 7 años, y de su esposa, Ana, en aquel fatídico accidente en la carretera, había sido el punto de inflexión más brutal. Había sido él quien había insistido en tomar esa ruta, ese atajo, para llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de Sofía. Un camión invadió su carril, y en un instante, su mundo se hizo pedazos. La culpa, fría y persistente, se había incrustado en cada fibra de su ser, empujándolo a huir de las paredes de su casa, de los recuerdos que acechaban en cada rincón. La carretera se convirtió en su refugio, un lugar donde el movimiento constante era la única forma de evitar que el dolor lo paralizara. Los aguacates, las manzanas, los ladrillos, cualquier carga era bienvenida, siempre y cuando lo mantuviera en movimiento. Ahora, la oferta de Castillo se presentaba como un ancla, una posibilidad de detenerse. Pero detenerse significaba enfrentar lo que había evadido durante años. Significaba construir, en lugar de huir. Significaba abrirse a un mundo donde la seguridad no se medía en la resistencia de su motor, sino la vigilancia constante, en la capacidad de proteger a otros, a una familia, de peligros que ni siquiera conocía. Pasó la noche en vela, el asiento del conductor sirviendo de confesionario silencioso.
La imagen de Isabella, sus ojos asustados, luego agradecidos, y finalmente, una promesa tácita de confianza, se repetía en su mente. Ella era la clave, el eslabón inesperado que había conectado su mundo rudo y solitario con el de una opulencia que nunca había buscado. Recordó el momento en que Isabella se había aferrado a su brazo en aquella primera parada, cuando los ruidos de la gasolinera la sobresaltaron. «Rogelio, ¿estamos seguros aquí?», le había preguntado con una voz temblorosa. Él, con su mano callosa, le había asegurado: «Mientras estés conmigo, muchacha, estás segura. Soy tu escudo, ¿entendido?». Y ahora, Armando Castillo le ofrecía un rol aún más grande como escudo, no solo para una noche, sino para una vida. Por la mañana, con el sol apenas asomando, Rogelio tomó una decisión. No era una decisión fácil, ni una que tomara a la ligera. Pero la promesa de un nuevo comienzo, de un propósito más allá de los kilómetros sin fin, era demasiado fuerte para ignorarla. Marcó el número de Armando Castillo. «Señor Castillo, soy Rogelio Morales». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, luego la voz de Armando, clara y con un atisbo de anticipación. «Señor Morales, me alegra que haya llamado. ¿Ha tomado una decisión?». «Sí, señor Castillo. Acepto su oferta». El alivio en la voz de Armando fue casi palpable. «Excelente, señor Morales. Una excelente decisión. Le aseguro que no se arrepentirá. Le enviaré a mi asistente, Laura, para que coordine todo lo necesario. Necesitamos que venga a la Ciudad de México lo antes posible para comenzar con su entrenamiento». Rogelio se despidió de Armando con una sensación extraña, una mezcla de nerviosismo y una punzada de emoción. Colgó el teléfono y miró el interior de su cabina, su hogar por tantos años. Era hora de decir adiós. El proceso de transición fue sorprendentemente rápido y eficiente, como todo lo que Armando Castillo tocaba. En cuestión de días, Transportes Águila fue notificada de la renuncia de Rogelio, y su Kenworth, su fiel compañero, fue recogido por un equipo de la empresa. Rogelio se despidió del camión con una palmadita afectuosa en el capó, como si se despidiera de un viejo amigo. Era el fin de una era. Laura Castillo organizó su traslado a la Ciudad de México. Se le asignó un departamento modesto pero confortable en una zona segura, lejos del lujo ostentoso de Polanco, pero cerca de las instalaciones de entrenamiento. Rogelio, por primera vez en años, tenía una cama de verdad, una cocina propia y el silencio de una casa que no se movía. El entrenamiento fue intenso. Rogelio fue sometido a un régimen riguroso, más exigente de lo que había imaginado. Lecciones de defensa personal, tácticas de seguridad, manejo de armas de fuego, primeros auxilios avanzados e incluso protocolos de etiqueta y comunicación. Sus días estaban llenos de teoría y práctica, de sudor y moretones, de la frustración de aprender habilidades completamente nuevas. Sus instructores eran exmilitares y agentes de seguridad de élite, hombres y mujeres con años de experiencia en el campo. Al principio, lo miraban con escepticismo. Un trailero. Pero Rogelio, a pesar de su edad y la falta de experiencia formal, demostró ser un alumno dedicado. Su disciplina, forjada en años de soledad y responsabilidad en la carretera, era inquebrantable. Su instinto, perfeccionado por el peligro inherente de las rutas nocturnas, era agudo. Y su fuerza física, producto de años de cargar y descargar, de reparar su camión bajo el sol y la lluvia, le sirvió bien. Lo que más sorprendió a sus instructores, y a Rogelio mismo, fue su capacidad para la observación. Años en la carretera le habían enseñado a leer el lenguaje corporal, a detectar anomalías, a anticipar peligros. Esa habilidad, combinada con su calma bajo presión, lo hizo destacar. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero era el más intuitivo y confiable. Durante ese tiempo, Rogelio solo vio a Armando Castillo esporádicamente. Armando se aseguraba de que recibiera el mejor entrenamiento y de que sus necesidades fueran cubiertas. Pero fue a Isabella a quien Rogelio vio con más frecuencia, aunque de forma casual. Isabella comenzó a visitarlo en las instalaciones de entrenamiento, al principio con curiosidad, luego con una regularidad creciente. No era un lugar adecuado para una joven de su edad, pero ella parecía fascinada por el ambiente. Se sentaba en un rincón, observándolo entrenar, a veces trayéndole café o un sándwich que había preparado ella misma. Su relación había evolucionado. Isabella ya no era la niña asustada que había encontrado en la carretera. Había una nueva madurez en sus ojos, una determinación que no había visto antes. La escapada, lejos de ser solo una rabieta, había sido un catalizador. Armando y Sofía Castillo, sacudidos por el incidente,
se habían visto obligados a reevaluar su relación con su hija. Comenzaron a pasar más tiempo con ella, a escucharla de verdad, a intentar entender sus frustraciones. El hogar de los Castillo, antes una mansión de silencios y ausencias, comenzó a llenarse con el murmullo de conversaciones, incluso de discusiones, pero discusiones que ahora conducían a la comprensión. Isabella le contaba a Rogelio sobre sus progresos con sus padres, sobre cómo la terapia familiar estaba ayudándolos a reconstruir los puentes. «Sigue siendo difícil», le dijo una vez, mientras observaba a Rogelio practicar defensa personal. «Mi papá es un adicto al trabajo, y mi mamá, ella tiene miedo de que yo no sea perfecta. Pero al menos, ahora hablamos. Y ellos están escuchando». Rogelio se convirtió en una especie de confidente silencioso para Isabella, una figura estable y segura en su vida. Él no juzgaba, solo escuchaba. Y al escucharla, se dio cuenta de que su propia herida, la de la pérdida de su hija, comenzaba a sanar. Isabella, en cierto modo, era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía proteger. Después de 6 meses de entrenamiento intensivo, Rogelio fue oficialmente nombrado jefe de seguridad personal de la familia Castillo. Su primer día fue surrealista. Se presentó en la mansión de Polanco, no en un Kenworth, sino en un elegante SUV blindado. Llevaba un traje oscuro que le quedaba impecable, un auricular en el oído y una expresión de seria concentración en su rostro. Era un hombre diferente. Armando Castillo lo recibió con una sonrisa de genuina satisfacción. «Bienvenido a bordo, señor Morales. Sé que no me he equivocado al confiar en usted». Sofía Castillo, al principio, mantuvo una distancia cortés, pero con el tiempo, su confianza en Rogelio creció. La presencia de Rogelio, tranquila y vigilante, les brindó una paz que no habían conocido en años. Su equipo de seguridad, aunque al principio recelosos del trailero, pronto lo respetaron por su dedicación, su profesionalismo y, sobre todo, por su inquebrantable lealtad a la familia. El trabajo era exigente. Horas largas, viajes constantes, la necesidad de estar siempre alerta. Pero Rogelio se adaptó con una facilidad sorprendente. Su vida, antes definida por los kilómetros, ahora se definía por la seguridad de la familia Castillo. Sin embargo, su mayor desafío, y su mayor recompensa, fue su relación con Isabella. Ella lo veía no solo como su protector, sino como un amigo, un mentor. Con Rogelio, ella podía ser ella misma, sin la presión de las expectativas familiares o sociales. Compartían largas conversaciones, a veces en la mansión, a veces en el coche mientras se la llevaba a sus clases o actividades. «¿Recuerda la carretera, Rogelio?», le preguntó Isabella una tarde, mientras se la esperaba fuera de su clase de arte. «A veces me pregunto qué habría pasado si usted no me hubiera encontrado». Rogelio la miró a través del espejo retrovisor. «No pienses en eso, Isabella. Lo importante es lo que pasó. Y lo que está pasando ahora». «Sí», dijo ella, una sonrisa en su rostro. «Gracias a usted, mi vida cambió. Y la de mis padres también». Él sonrió. «También la mía, Isabella. También la mía». La vida de Rogelio dio un giro de 180 grados. De dormir en la litera de su camión, ahora tenía un departamento confortable y una posición de respeto. Sus ingresos eran más de lo que había soñado en años, y con ellos, una estabilidad que no había conocido desde antes del accidente. Comenzó a invertir parte de su dinero, siguiendo los consejos de los asesores financieros de Castillo, aunque con cautela. Pero el dinero y el lujo no eran lo que más valoraba. Lo más valioso era la sensación de propósito. Ya no huía del dolor, lo confrontaba. Ya no estaba solo, era parte de una familia, aunque no de sangre. Proteger a Isabella, a Armando, a Sofía, se había convertido en su misión. Era una forma de redención, una manera de asegurarse de que lo que le pasó a su propia hija no le sucediera a otra. Con el tiempo, la relación entre Rogelio y Armando Castillo se transformó. De empleador y empleado, pasaron a ser una especie de alianza silenciosa. Armando, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, aprendió a confiar plenamente en Rogelio. Veía en él no solo un guardaespaldas, sino un hombre de principios, alguien que podía ofrecerle una perspectiva honesta y sin adorno sobre el mundo. Una noche, durante un viaje de negocios a Nueva York, Armando y Rogelio se encontraban en la suite del hotel, terminando los últimos detalles de una jornada agotadora. Armando, inusualmente relajado, le sirvió un whisky a Rogelio. «Señor Morales», dijo Armando, «permítame ser franco. Antes de usted, mi vida era una fortaleza sin alma. Mi familia, estábamos perdidos, cada uno en su propio mundo.
Isabella, mi Sofía, gracias a usted, hemos encontrado un camino de regreso. Rogelio tomó un sorbo de su whisky. Me alegro de haber podido ayudar, señor Castillo. No es solo ayudar, Rogelio, dijo Armando, usando su nombre de pila por primera vez. Usted no solo encontró a mi hija, usted nos encontró a nosotros. Nos dio la lección más importante de nuestras vidas, que el dinero no compra la verdadera seguridad, ni la felicidad, ni el amor. Lo que usted tiene, esa esencia de hombre honrado, es invaluable. Armando se acercó a la ventana, observando las luces de Manhattan. He estado pensando en el futuro, en mi legado, y quiero que usted sea parte de él, no solo como mi jefe de seguridad, sino como mi socio de confianza. Rogelio se sobresaltó. ¿Socio? Sí, dijo Armando, girándose para mirarlo. Quiero que se convierta en el director de seguridad de Grupo Castillo. No solo el personal, sino el de todas mis propiedades, mis hoteles, mis desarrollos. Es una responsabilidad enorme, sí. Pero también una oportunidad de construir algo grande, de crear un sistema de seguridad que sea el mejor del país, basado en los principios que usted encarna. Los ojos de Rogelio se abrieron. Era una propuesta que iba más allá de todo lo que había imaginado. Director de seguridad de un conglomerado de la magnitud de Grupo Castillo. No sé qué decir, señor Castillo, balbuceó Rogelio. Es demasiado. Nada es demasiado para el hombre que le devolvió la vida a mi familia, Rogelio, dijo Armando, una rara sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Lo pensó bien con la primera oferta. Lo mismo le pido ahora. Piénselo. Pero sepa que confío en usted plenamente. Y que este es el siguiente paso en nuestro camino juntos. Rogelio pasó la noche contemplando la oferta. Significaba un nivel de responsabilidad y un poder que nunca había tenido. Dejaría de ser solo el protector de la familia para convertirse en el arquitecto de la seguridad de todo un imperio. La idea era abrumadora, pero también, extrañamente, emocionante. La oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido, de construir algo tangible, de dejar una huella. Al día siguiente, Rogelio aceptó. Los años siguientes vieron a Rogelio Morales transformarse de un trailero anónimo en una figura respetada en el ámbito de la seguridad corporativa. Como director de seguridad de Grupo Castillo, se dedicó a construir un equipo de élite, implementando protocolos de vanguardia y utilizando tecnología de punta. Su enfoque, sin embargo, siempre fue humano. Entrenó a sus hombres y mujeres no solo en tácticas y tecnología, sino en el instinto, la observación y la ética que él mismo poseía. Su reputación creció, y pronto, Rogelio Morales se convirtió en un nombre conocido en los círculos de seguridad de alto nivel en México. La vida de Rogelio, que alguna vez fue un camino de soledad y escape, ahora estaba llena de propósito y conexión. Aunque su agenda era exigente, siempre encontraba tiempo para lo que realmente importaba. Se mantuvo cercano a la familia Castillo. Isabella, ahora una joven adulta brillante y segura de sí misma, se había graduado con honores y estaba comenzando su propio camino en el mundo del arte, siguiendo su verdadera pasión. Un día, Isabella se sentó con Rogelio en su oficina, un espacio moderno y funcional que contrastaba con la cabina de su viejo Kenworth. Tenía una mirada seria en sus ojos. Rogelio, comenzó, sabes que mis papás han estado presionándome para que me una al negocio familiar. Para que asuma un rol directivo en Grupo Castillo. Rogelio asintió. Era un tema recurrente. Armando Castillo, orgulloso de su hija, quería que ella siguiera sus pasos. Y aunque amo a mis padres, continuó Isabella, y estoy agradecida por todo, sé que mi camino no está ahí. Mi pasión es el arte, crear, expresarme. Hizo una pausa, luego lo miró con una expresión de vulnerabilidad. Pero me siento culpable. Siento que los decepciono. Rogelio la escuchó con la misma paciencia que había demostrado en la carretera. Isabella, dijo, su voz calmada y firme. La vida es tuya. Tu camino es tuyo. Tus padres te aman, y si realmente te aman, entenderán que tu felicidad es lo primero. Decepcionarse a uno mismo por complacer a otros es el peor de los fracasos. Isabella lo miró, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Siempre sabes qué decir, Rogelio. Hizo una pausa, luego añadió, pero hay algo más. Algo que he estado pensando. Y que tiene que ver contigo. Rogelio la miró con curiosidad. Grupo Castillo tiene una fundación, dijo Isabella. La Fundación Castillo. Se enfoca en apoyar a jóvenes de comunidades vulnerables, en darles oportunidades de educación y desarrollo. Rogelio asintió.
Conocía la fundación. Era uno de los proyectos de caridad de Sofía Castillo. Quiero que te unas a la junta directiva de la fundación, Rogelio, dijo Isabella, sus ojos brillando con pasión. Quiero que seas el vicepresidente de Desarrollo Comunitario. Quiero que ayudes a diseñar programas para jóvenes que, como yo, se sientan perdidos, pero que no tienen la suerte de encontrarse con un Rogelio Morales en la carretera. Rogelio se quedó sin palabras. Era otra vez la misma sensación de sorpresa, la misma oferta que cambiaba el rumbo de su vida. De seguridad física a seguridad en la vida, a brindar oportunidades. Isabella, comenzó, yo no sé nada de fundaciones, de desarrollo comunitario. Sabes de personas, Rogelio, interrumpió Isabella. Sabes de resiliencia, de segundas oportunidades, de la importancia de la bondad y la guía. Has sido mi guía. Y ahora quiero que seas la guía de muchos otros jóvenes. Hizo una pausa, y su voz se suavizó. Además, esto es algo que me importa profundamente. Es algo que podemos construir juntos, tú y yo. Y es algo que estoy segura de que a mi propia hija, Sofía, le habría encantado que hicieras. La mención de su hija, Sofía, golpeó a Rogelio en lo más profundo de su ser. Isabella, con su intuición, había tocado una fibra sensible. Era una oportunidad de honrar la memoria de su pequeña, de convertir su dolor en propósito, de ayudar a otros a encontrar su camino. Lo pensaré, Isabella, dijo Rogelio, su voz un poco ronca. Pero ambos sabían que la respuesta ya estaba en el aire. Rogelio no podía negarse a Isabella, a la joven que había sido su catalizador, y no podía negarse a la oportunidad de sanar su propia herida ayudando a otros. La siguiente fase de la vida de Rogelio fue la más gratificante de todas. Dejó la dirección de seguridad de Grupo Castillo en manos de un equipo de confianza que había entrenado, asumiendo un rol de asesor estratégico en seguridad, pero dedicando la mayor parte de su tiempo a la Fundación Castillo. Como vicepresidente de Desarrollo Comunitario, Rogelio volcó su corazón y su alma en la fundación. Viajó a comunidades marginadas, escuchó las historias de jóvenes con sueños rotos, de familias que luchaban por salir adelante. Implementó programas de becas, de mentoría, de formación profesional, utilizando los recursos de Grupo Castillo para crear oportunidades reales. Su experiencia en la carretera, su capacidad para conectar con la gente común, su autenticidad, lo hicieron inmensamente efectivo. Los jóvenes lo veían como un faro de esperanza, un hombre que entendía sus luchas porque él mismo había recorrido un camino difícil. Isabella y Rogelio trabajaron codo a codo en la fundación. Ella, con su visión innovadora y su pasión por el cambio social. Él, con su pragmatismo, su experiencia de vida y su inquebrantable compromiso. Juntos, se convirtieron en una fuerza imparable. La Fundación Castillo, bajo su liderazgo, floreció, transformando la vida de miles de jóvenes en todo el país. El tiempo había pasado. Rogelio ya no era un hombre joven, pero sus ojos conservaban la misma chispa de bondad y sabiduría. Había encontrado la paz, no en la huida, sino en el servicio. Había sanado las heridas de su pasado, no olvidando, sino transformando el dolor en un motor para el bien. Un día, Rogelio estaba visitando un centro comunitario en una zona rural de Oaxaca, supervisando un programa de alfabetización. Un joven, no mayor de 17 años, se acercó a él, una mirada de admiración en sus ojos. «Señor Morales», dijo el joven, «dicen que usted era un trailero, que vivía en la carretera». Rogelio sonrió. «Así es, muchacho. Pasé muchos años en el asfalto. Y ahora usted está aquí, ayudándonos. ¿Cómo pasó eso?» Rogelio miró al horizonte, hacia las montañas que se alzaban majestuosas. «Verás, hijo», dijo, su voz suave, «la vida a veces te pone en el camino de personas inesperadas. Personas que te hacen ver que hay otros caminos posibles. Yo tuve la suerte de encontrar a una muchacha en medio de la carretera. Una muchacha que estaba perdida, pero que, sin saberlo, me ayudó a encontrar mi propio camino. Y el camino, una vez que lo encuentras, te lleva a lugares que nunca imaginaste». El joven asintió, absorbiendo sus palabras. Rogelio se quedó allí, observando el trabajo que se estaba realizando en el centro, los rostros esperanzados de los jóvenes. Pensó en Isabella, en Armando y Sofía Castillo, en el largo y sinuoso camino que lo había traído hasta aquí. La vida de un trailero, Rogelio Morales, había sido transformada por un encuentro inesperado en una carretera solitaria de Michoacán. Un acto de bondad, desinteresado y puro, había desatado una cadena de eventos que no solo le cambió la vida a él, sino que tocó la de muchos otros. El hombre que una vez huyó de su pasado, ahora lo abrazaba,
usándolo para construir un futuro mejor, un legado de ayuda y esperanza. Ya no era el rayo que devoraba kilómetros, sino un faro de luz para aquellos que buscaban su propio camino. Su vida, antes definida por el ruido del motor, ahora resonaba con el eco de las vidas transformadas, una melodía mucho más dulce y significativa. El sol michoacano, ahora una presencia cálida y familiar, se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Rogelio Morales, con el cabello plateado y una sabiduría grabada en las líneas de su rostro, observaba el ir y venir de los jóvenes en el Centro de Capacitación Agrícola de la Fundación Castillo en La Aldea, Michoacán. No era la misma La Aldea que había conocido en sus días de trailero, una parada más en el camino hacia ninguna parte. Ahora, era un vibrante centro de esperanza, un lugar donde los sueños germinaban con el mismo cuidado que los aguacates en los campos cercanos. Han pasado casi 20 años desde aquel encuentro fortuito en la carretera. La vida de Rogelio había sido una constante evolución, un testimonio de cómo un acto de bondad puede desencadenar una cascada de cambios inimaginables. Ya no era el solitario rayo, devorando kilómetros, sino el ancla firme de un legado de oportunidades. Su rol como vicepresidente de Desarrollo Comunitario de la Fundación Castillo lo había llevado a cada rincón de México, desde las tierras áridas de Zacatecas hasta las selvas exuberantes de Chiapas. Había aprendido que la pobreza no era solo la falta de recursos, sino la ausencia de oportunidades, y más doloroso aún, la pérdida de esperanza. Rogelio, con su voz calmada y su mirada comprensiva, se convirtió en un faro para aquellos que se sentían invisibles. Junto a Isabella, quien ahora era una reconocida artista plástica y una influyente filántropa por derecho propio, habían transformado la Fundación Castillo en un modelo de impacto social. Isabella aportaba la visión creativa, la empatía innata para conectar con los jóvenes y la habilidad para movilizar recursos. Rogelio aportaba la experiencia de la calle, la capacidad de identificar las necesidades reales y la disciplina para convertir las ideas en programas tangibles y sostenibles. Eran un equipo dinámico, unidos por una conexión que trascendía los lazos sanguíneos o empresariales. Los Castillo, Armando y Sofía, también habían cambiado. El susto de Isabella, y la subsiguiente presencia de Rogelio en sus vidas, los había obligado a mirar más allá de sus imperios y sus agendas apretadas. Armando, aunque seguía siendo el magnate implacable en los negocios, había suavizado sus asperezas, dedicando más tiempo a su familia y a las obras de la fundación. Sofía, liberada de la prisión de la imagen social, había encontrado un propósito genuino en la filantropía, trabajando activamente en los programas de la fundación, a menudo codo a codo con Rogelio y su hija. La mansión de Polanco, que una vez fue un lugar de silencios tensos, ahora resonaba con risas y conversaciones significativas. El centro de la aldea, donde Rogelio se encontraba ese día, era un testimonio de su visión. Habían transformado un terreno abandonado en una escuela de oficios, un invernadero hidropónico y un pequeño centro médico. Los jóvenes, que antes veían un futuro incierto, ahora aprendían habilidades en carpintería, panadería, agricultura sostenible y tecnología. El éxito de este centro había replicado en otras comunidades, creando una red de esperanza a lo largo del país. Un joven se acercó a Rogelio, con el rostro moreno por el sol y una sonrisa radiante. Era Pedro, uno de los primeros alumnos del centro de la aldea. «Señor Morales, ¿recuerda cuándo me encontró?», preguntó Pedro, sus ojos brillando. «Estaba a punto de irme a Estados Unidos, de mojado. No veía otro camino». Rogelio sonrió, recordando al chico flaco y desesperado que había llegado al centro hacía años. «Claro que te recuerdo, Pedro. Y mira dónde estás ahora». Pedro, ahora un joven fuerte y seguro, era el encargado del invernadero hidropónico, enseñando a otros cómo cultivar alimentos de manera sostenible. «Usted me dio una segunda oportunidad, señor. Usted nos dio una razón para quedarnos, para luchar por nuestro propio lugar aquí». La voz de Rogelio se suavizó. «No fui yo, Pedro. Fuiste tú. La fundación solo te dio la herramienta. Tú construiste tu propio futuro». Mientras hablaban, un elegante SUV se detuvo en la entrada del centro. Del vehículo bajaron Isabella, con su estilo bohemio y elegante, y Armando Castillo, más mayor, pero con la misma energía imponente, aunque ahora atemperada por los años. «Rogelio, aquí estás», exclamó Isabella, abrazándolo con calidez. Su vínculo era inquebrantable, una amistad forjada en la carretera y sellada por un propósito compartido. Armando estrechó la mano de Rogelio, una mirada de profundo respeto en sus ojos. «Rogelio, este lugar es impresionante. Cada vez que vengo, me asombra lo que han construido».
Es el trabajo de muchos, Armando, respondió Rogelio, con humildad. De la gente de la aldea que ha creído en nosotros. Se sentaron bajo la sombra de un viejo árbol de aguacate, los tres, Isabella, Armando y Rogelio, la improbabilidad de su alianza, el testimonio viviente de cómo un encuentro azaroso había redefinido sus vidas. «Sabes, Rogelio», dijo Armando, su voz pensativa, «a veces me pregunto qué habría sido de nosotros, de Isabella, si no te hubiéramos encontrado esa noche. Seguramente Isabella habría regresado, pero el impacto, el cambio en nuestras vidas. Tú fuiste la chispa, el catalizador». Rogelio miró el cielo azul intenso de Michoacán. «Y ustedes fueron la tierra fértil, Armando. La oportunidad de que esa chispa creciera. De que un viejo trailero, que solo conocía los kilómetros, pudiera encontrar un nuevo camino». Isabella tomó la mano de Rogelio, sus ojos llenos de gratitud. «Rogelio, para mí siempre serás más que el hombre que me encontró en la carretera. Eres mi amigo, mi mentor. Eres mi familia». Las palabras de Isabella tocaron el corazón de Rogelio. La soledad, la herida de su propia familia perdida, había encontrado consuelo y sanación en esta nueva conexión. No era un reemplazo, sino una extensión de su corazón, una prueba de que incluso después de la pérdida más profunda, se podía volver a amar y a construir. El sol comenzó a descender, tiñendo el horizonte de Michoacán con la misma paleta de naranjas y púrpuras que el día que Rogelio encontró a Isabella. Miró a su alrededor, el bullicio del centro, las risas de los jóvenes, el suave murmullo del viento a través de los árboles. La carretera, su antigua vida, se sentía ahora como un recuerdo lejano, un eco difuminado. Rogelio había llegado al final de un largo viaje, no solo geográfico, sino de vida. Había descubierto que el verdadero propósito no se encontraba en la velocidad de un camión, ni en la acumulación de riqueza, sino en la conexión humana, en la bondad desinteresada y en la capacidad de transformar una vida, una persona a la vez. El trailero solitario, el Rayo Morales, había encontrado su destino. Y en el proceso, había iluminado el camino para innumerables otros, tejiendo un legado de esperanza en el corazón de México, un legado que comenzó con una muchacha perdida y un hombre con un corazón de oro en medio de la carretera. Su vida fue la prueba de que incluso en la vastedad de la soledad, el camino más inesperado puede llevarte a casa.